tema, le quisiera preguntar, presidente, ¿cuál es el pronóstico que tiene, o el diagnóstico más bien que tiene el gobierno federal sobre Guanajuato? Le preguntaban hace días, presidente, sobre la desaparición de mujeres, una desaparición de 6 mujeres ocurrida el 7 de marzo, fueron encontradas asesinadas, y en el mismo lugar donde las hallaron también se encontraron más restos humanos, se han encontrado también fosas clandestinas por parte de colectivos de desaparecidos, y justo antier fue asesinado el director de Seguridad Pública. Yo le quisiera preguntar qué se va a hacer allí en el caso concreto de Guanajuato, y qué más información se tiene acerca de la desaparición de 3 mujeres estadounidenses en China, Nuevo León. Estamos trabajando en eso. En Guanajuato estamos trabajando, es una situación grave que tiene que ver con el consumo de droga. No en todos lados del país hay consumo. Cuando hay más consumo, hay más crímenes. A mayor consumo, más homicidios. Porque el mercado de las drogas, el llamado narcomenudeo, enfrenta a las bandas. Y hay asesinatos y desaparecidos y toda esta situación muy lamentable. Donde hay menos consumo, hay menos homicidios. El caso de Guanajuato es que no sé a ciencia cierta por qué razón se incrementó el consumo, no solo en los jóvenes, lamentablemente en trabajadores de maquilas, de cristal y de drogas. Y hay distribuidores que venden. Entonces, hay siempre enfrentamiento por la venta de las drogas. Y no sucede, además, en todo Guanajuato. Por eso sí tiene que ver con consumo y tiene que ver con las maquilas y tiene que ver con la pérdida de valores, la desintegración de las familias, los bajos salarios, el abandono de la educación, de la salud por parte del gobierno. Porque en Guanajuato llevan mucho tiempo los gobiernos del PAN apostando a la privatización en todo. Llegué una vez a uno de los municipios de Guanajuato y me encontré de que en la cabecera municipal no había una sola escuela preparatoria pública, todo privatizado. Entonces, esa política durante mucho tiempo pues produce pobreza, abandono de los jóvenes y si se agrega bajos salarios en las maquilas, es una mezcla de factores. Entonces estamos buscando atender las causas, porque si eso se extiende, con todo respeto, nos pasaría algo muy difícil de enfrentar, como lo que sucede en Estados Unidos. Porque el problema en Estados Unidos es el consumo, es
tristísimo que jóvenes pierden la vida por el fentanilo. Pero, ¿por qué la adicción? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son las causas? Yo sostengo que hay una crisis social, familiar, que ha llevado a que los jóvenes se sientan solos, abandonados, infelices. Entonces, no es un asunto de que ya no ingrese el fentanilo o se distribuye el fentanilo en Estados Unidos, sino por qué hay consumo. O sea, atender las causas es lo que nos preocupa del caso de Guanajuato. Afortunadamente, esto no se repite. En Jalisco todos sabemos que opera un cártel, pero no hay ese consumo que hay en Guanajuato. Y por lo mismo, no hay el número de homicidios que hay en Guanajuato. En Sinaloa, pues ya sabemos también que opera un cártel. Incluso es donde más laboratorios clandestinos se destruyen. Pero no hay homicidios, porque no hay consumo, o no hay el consumo que se da en Guanajuato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar. Primero, atención a los jóvenes, que haya bienestar en las familias, que se garantice el derecho al trabajo, que se garantice el derecho a salarios justos, el derecho a la educación, que se fortalezcan valores, que se evite la desintegración de las familias, que sigamos exaltando la gran reserva de valores que tenemos en México, la importancia de la solidaridad, de la fraternidad, de nuestras familias, que no nos pase lo que sucede en Estados Unidos, y lo digo también con todo respeto, pero eso ayuda a todos, que esta es una cuestión humanitaria, de que van creciendo los jóvenes y ya tienen que abandonar la casa. Aquí no. Y todo eso nos ayuda mucho, porque la familia es la principal institución de seguridad social, la familia mexicana. Entonces, todo esto tiene que llevar a que no se opte por la droga y que también se informe, porque muchos padres no tienen conocimiento. Hablábamos del caso de los vapeadores, de cómo se pensaba que no eran dañinos y todavía traían ahí en recomendaciones y lo que contienen y 4 o 5 sustancias inofensivas. Hicimos un estudio, la COFEPRIS. Es de los pocos estudios, yo creo que el único en el mundo, porque no se atreven a hacerlo en otras partes por los intereses de los que fabrican los vapeadores.
encontramos como 35 sustancias y algunas cancerígenas. Y por eso la prohibición. Pero esa información, pues hay que transmitirla a los jóvenes y a las familias, porque si aumenta el consumo interno, se complica mucho el poder garantizar la paz, la tranquilidad, el que ya no haya violencia, el que no haya homicidios. Fíjense lo fuerte que es la costumbre, la tradición en las familias mexicanas, la fortaleza de las culturas de México, lo arraigado que está la forma de ser de los mexicanos, la idiosincrasia de México, las buenas costumbres que vienen de miles de años, que hubo un tiempo que de manera perversa empezaron a pagarle a los narcotraficantes en especie. Dejaron de pagarle en dinero para que abrieran mercados en México, para crear mercado interno. Eso casi como unos 15, 20 años. Empezaron con eso. No pagarle en dinero, sino en especie, con droga. Sí, creció el consumo, pero no llegaron a inundar por completo, a invadir por completo, a eclipsar a todo México. ¿Por qué? Por la eficiencia del gobierno. No, sí, ya hemos visto cómo los gobernantes estaban vinculados a narcotraficantes. No. Por nuestras culturas, por nuestras costumbres. Imagínense a los jóvenes en las comunidades de Chiapas, en las comunidades de Oaxaca. Por eso los que dicen que si desapareciera Chiapas y Oaxaca y Guerrero estaríamos mejor, no tienen ni idea. No me gusta usar la palabra, pero están completamente desinformados. Hay otra palabra más fuerte. Pero bueno, imagínense en las comunidades de Oaxaca. Conozco todos los pueblos de Oaxaca, donde los jóvenes van a estar con el fentanilo o con el cristal. Acabamos de ir a Chiapas, la evaluación sobre seguridad, prácticamente sin homicidios, sin delitos graves. ¿Por qué? Bueno, porque en Chiapas, porque en Oaxaca se mantienen los valores, la vida comunitaria, costumbres, tradiciones que vienen de lejos y eso nos fortalece mucho. Entonces, para el caso del fentanilo, nuestro planteamiento es atender las causas y también seguir ayudando, cooperando con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo pensando en el pueblo de Estados Unidos y en especial en los jóvenes de Estados Unidos y hacer todo lo que nos corresponda, lo que hemos venido haciendo, controlando los puertos,
porque el fentanilo llega de Asia a México y no solo a México. Llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Entonces, lo que a nosotros nos corresponde es, a ver, estar atentos en los puertos. Hemos avanzado mucho. Primero, que ya los puertos están a cargo de la Marina. Segundo, de que ya hay más cuidado para que las importaciones de fentanilo se destinen en exclusiva a usos médicos. Tercero, ya tenemos identificados quiénes son los que importan el fentanilo. ¿Ya tienen un diagnóstico de Sí, esto? porque antes importaban y la dirección que daban las empresas o laboratorios supuestos eran departamentos en unidades habitacionales. No existía, pues. Eran falsos, como los factureros, pues, así. Y realmente era para distribuir droga y llevarla al norte. Eso ya está controlado. ¿Cuántas empresas fueron depuradas en esa detección? No de tengo el giras dato, importadas? pero varias, muchas, ya saben, incluso tenían hasta representantes en COFEPRIS. O sea, gestores adentro de COFEPRIS. Todo esto se ha resuelto y se ha consignado a funcionarios. ¿Cuántas tienen el número de las denuncias que se han presentado por este caso? Sí. Vamos a informar. Estas empresas. Jesús, sobre eso. Ajá. Pero no solo eso. Planteé hace poco que íbamos a pedirle a científicos que nos ayuden para ver si podemos sustituir el fentanilo como analgésico. Se utiliza para evitar dolores fuertes por otros analgésicos. ¿Ya recibió alguna respuesta a esta convocatoria? Están estudiando eso, lo estamos analizando, porque sí tenemos más control, pero de todas maneras ingresa y está autorizado el que se utiliza con fines médicos. Pero de todas maneras es un trámite que puede ser evadido o que puede haber corrupción. Entonces, si encontramos analgésicos que ayuden a quitar el dolor, como el fentanilo, aunque se trata de una droga muy fuerte, por eso es tan dañina. Se habla de 50, 100 veces más fuerte que las drogas que se usaban antes. Entonces, estamos en eso y otras medidas, otras. Entonces, vamos a nosotros a ayudar, a cooperar, porque es una cuestión humanitaria. Pierden la vida en Estados Unidos cerca de 100,000 personas por el consumo del fentanilo. Entonces, lo que podamos hacer, lo vamos a seguir haciendo y cuidando. Por eso me tardo tratando este tema, porque pues todos tenemos que ayudar a que no aumente el consumo, porque ahí está la clave de todo.
¿Estos despidos que hubo recientemente en COFEPRIS tienen que ver con esta depuración de En empresas algunos vinculadas casos, al fentanilo? En algunos casos. A la importación de fentanilo en algunos En casos. algunos casos, sí.